Ok, este tema es difícil de abordar desde cualquier arista. Es el más difícil. De entrada, no podemos nombrar el tema del que hablaremos hoy. Miles de personas intentan cometerlo cada día, pero no se puede contar. Muchos consiguen hacerlo cada día, pero de eso no se habla. En tu barrio puede ocurrir un robo o un incendio y terminar con unos cuantos móviles televisivos para la cobertura. Una persona hace esto que no se puede mencionar y no sale en las noticias. Un famoso lo intenta, lo consigue y se tiene que hablar con todos los eufemismos posibles. Empieza con S, 8 letras. Ni siquiera lo puedo mencionar en estas palabras para que los algoritmos no me hagan pomada a la visualización, que eso es lo que pasa cuando se lo menciona. Hagamos de cuenta que es el nombre de la canción de Phil Collins, Sussudio. Desde marzo de 2023 es obligatorio informar al sistema cada intento. En la Argentina, hasta fines de 2025 teníamos un promedio de 24,7 intentos diarios. El 5% de esas personas que lo intentaban lo conseguían. El tema es que ese promedio se tomó a lo largo de casi 3 años. Si se lo subdivide por año, el dato es aún más triste. Y si se lo reduce aún más a periodos dentro de un año, es alarmante. Solo en los primeros 4 meses de 2026, el promedio aumentó hasta 32,3 intentos por día. 3.848 intentos en 4 meses es un récord total para mi país. Superan un 40% el récord anterior. ¿Cuándo fue ese récord? El año previo, cuando yo había superado el récord anterior. ¿Cuándo fue ese otro récord? El año anterior. Y así hasta llegar a la nebulosa, porque ahora, al menos, se reportan los intentos. En lo que te lleva a terminar de escucharme, alguien habrá intentado esa acción de 8 letras que comienza con S y que suena parecido a la canción de Phil Collins. De hecho, ya es la principal causa de muerte violenta en Argentina. Ha superado a los homicidios y a las muertes en accidentes de tránsito. También es la principal causa de muerte en adolescentes, por encima de cualquier otro factor. Obviamente, los intentos que se reportan son los que terminan con intervención médica y policial. El resto son solo suposiciones. ¿Por qué no se habla del tema? Porque nadie sabe cómo hacerlo sin romper con una regla no escrita, pero recomendada como buena práctica. El objetivo del silencio es evitar un efecto contagio, lo que históricamente se ha llamado efecto Werther o efecto llamada. Resulta que cuando Goethe publicó Las penas del joven Werther, hubo una oleada de esto que no se puede mencionar, entre sus lectores en imitación a la actitud que toma el personaje de la obra. Esto es inchequeable porque habría que buscar estadísticas globales tan imposibles como las que se pueden conseguir desde el siglo XVIII, cuando las principales causas de muerte eran la viruela, el tifus, la tuberculosis, la disentería, el cólera, el sarampión y, cuando no, las guerras. Y del mismo modo que no se registraban los casos de malnutrición, probablemente se hayan encontrado con un fenómeno como el que no podemos nombrar recién cuando afectó a los sectores medios y altos. Pero bueno, de vuelta, son suposiciones. En el siglo XX, con la llegada de los medios de comunicación, el debate del efecto Werther subió a la estratosfera. El sistema de Estados Unidos sostiene que tras el fallecimiento de Marilyn Monroe, la tasa de eso que no se puede nombrar trepó un 12%. Los diarios de la época, sin embargo, fueron bien directos con la causa de acuerdo a lo que informaban. En tapa y con letras gigantes, hablaban de la muerte como algo accidental. Eran suposiciones. Sin embargo, de Marilyn y su fallecimiento se habló todos los años y todavía se habla. Cada vez que se hace, no aumenta ninguna tasa de nada. Hay veces en las que no se puede tapar la noticia ni disfrazarla de ningún modo. Cuando en 1988 murió Alberto Olmedo, fue todo tan al aire libre que resultó imposible que no se supiera todos los detalles de la causa. La Argentina no tiene un solo registro que indique que haya aumentado la tasa de eso que no se puede mencionar tras la muerte de Olmedo. En 1994 falleció Kurt Cobain de un modo que tampoco se pudo disimular, y no se registró aumento de la tasa. ¿Saben en cambio qué aumentó en aquel entonces? Las llamadas a los centros de asistencia en todo el mundo. ¿Y el efecto Werther? Sin embargo, aún rige la regla en los medios de no dar a conocer los casos de esa palabra que empieza con S y tiene 8 letras. Cuando no queda otra, se dan mil vueltas. Alguien muere en un robo y conocemos todos los pormenores. El periodista se pone el traje de un detective serio y recrea el hecho con tanto lujo de detalles que pareciera que disfruta el momento. Otra persona muere por su propia acción y no se cuenta nada, para no dar ideas, ¿vio? Como si las cuestiones de salud mental fueran contagiosas. En un ataque de honestidad, debo confesar que este episodio casi se queda en el camino.
Tiene meses de pensado y escrito. Me sucede que cuando no puedo poner mucho de mí, prefiero no hacer las cosas, porque de periodismo limpio ya hay de todo, aunque de este tema que comienza con S y tiene 8 letras, casi nadie habla, salvo para brindar estadísticas. Y resulta que cuando uno tiene padres y también es padre, tiende a ser más prudente con estas cuestiones porque no quiere generar dolores innecesarios. Yo no sé qué haría con la desesperación de saber que un hijo mío siente algo tan pesado. Es una pesadilla solo pensarlo, pero le pasa a tanta gente que es imposible taparlo. En todos estos años fueron tantos los mensajes, las historias confiadas, los dolores compartidos que habría que preguntarnos si no es hora de cambiar de actitud. 40% de aumento de un año al otro, récord tras récord, año tras año, y el temor de que hablar desate una ola de efectos contagios ya queda totalmente anulado por el ridículo. ¿Se entiende lo que es un aumento del 40%? El efecto contagio, el supuesto efecto contagio de Marilyn fue del 12%. Acá no se habla y el aumento es enorme. Si habláramos de una enfermedad de infecto contagiosa, algo que se contagia de verdad, probablemente esperaríamos alguna política sanitaria que ayude a disminuir la situación y de manera urgente. No la hay. Existe desde siempre un número de teléfono gratuito, el centro de atención, que en la ciudad de Buenos Aires es el 135 y lo ponen en las placas de los noticieros cuando no queda otra que hablar del tema por algún caso puntual. No sé si alguien se tomó el trabajo de chequearlo, pero esto es lo que pasa cuando se llama. Da ocupado. Y se acabó la comunicación. Hago la prueba en días random, en horarios al azar, hace bastante tiempo. Tengo registros a las 9 de la mañana, a las 14:30, a las 19:15. Siempre el mismo resultado. Se comunicó con el Centro de Asistencia al Suicida. Para hablar con un asistente, marque 2 o 3. Si no, su llamada está siendo transferida. Por favor, aguarde. La canción más famosa sobre este tema en Argentina se llama Viernes 3 AM, de Serú Girán, data del año 1979. Ni así se le ocurrió a alguien que quizás, tal vez, no sea una buena idea tener un horario de atención de 8 de la mañana hasta la medianoche. Faltan turnos de 8 horas y falta gente para atender el teléfono en el resto de los turnos. Como si no fuera un problema, ¿no? De entrada tenemos que hablar de distintas instancias de abordaje. Un intento real que no se concreta por razones ajenas, porque el que lo intentó fue hallado a tiempo, porque falló en la planificación o por lo que fuera, requiere de un tratamiento. Una ideación, en cambio, es un paso previo que puede llevar a un intento o que puede quedar solo en eso, en una ideación. No es lo mismo una ideación que fantasear con qué pasaría si. Soy de la teoría de que todos alguna vez en nuestra vida hemos tenido el planteo de qué pasaría si. Una ideación, en cambio, entra ya en la etapa de la especulación, la planificación, la imaginación de qué pasará, pero también de cómo será. Y todo tiende a empeorar desde ese punto. ¿Qué tanto daño generaríamos? ¿Qué es mejor para los que se quedan? No se dan una idea la bronca que siento cada vez que leo o escucho que una persona en ese estado está siendo egoísta o cobarde. Está abstraído, no comparte su pensamiento con nadie, puede que lo veamos apagado, meditabundo o que sea un ejemplar de la joda, con un humor impecable que enmascara todo lo que le pasa por dentro. Pero incluso los que sienten que no hay ninguna otra salida podrán resultar egoístas a la opinión ajena. Y sin embargo, también sopesan qué pasa con los que quedan. Hace unos años en el Reino Unido se lanzó una campaña llamada La Última Foto. La premisa era sencilla: cómo se veían en la última foto que se tomaron personas que ya no están por su propia decisión. Ahí lo más incómodo: las fotos son absolutamente normales en cualquier otro contexto, pero en este en particular genera una incomodidad especial, porque ver a una persona sonreír junto a su hijo, o que hace alguna payasada, o que hace cualquier cosa que hace una persona en cualquier día normal, y saber que ese de la foto ya no está porque ya no quiso estar, es incómodo. La campaña resultó revolucionaria, pero, aunque suene obvio, no tuvo repercusiones en otros ámbitos. Puede que sea el momento para hacer otra aclaración sobre uno más de los tantos mitos existentes, ese que dice: el que avisa no lo va a hacer. ¿Quién dijo eso? ¿En qué manual de psiquiatría o de psicología lo encontraron? Todo pareciera jugar en contra. Puede que no exista una solución mágica, pero el silencio no creo que sea la. Incluso se da una cuestión incómoda cuando desde algún organismo se intenta capacitar a periodistas para abordar este tema. Se lo hace desde el punto de vista de cómo dar una noticia de este tipo, pero de manera prudente. Esas capacitaciones las dan otros periodistas.
A nadie se le ocurre llamar a un psiquiatra o a un psicólogo para que les diga en la cara que la creencia en el efecto contagio no está sustentada en estadísticas firmes, sino en observaciones aisladas de determinados casos. Incluso en tiempos de inteligencia artificial, la primera opción de respuesta es que sí hay estudios que respaldan el planteo, pero cuando uno le retruca con situaciones concretas, la IA pide disculpas. Tan condescendiente ella. Después no hay ningún drama en mostrar una carnicería a diario a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde o a las 8 de la noche. El horario de protección al menor de pronto es una sugerencia. Alcanza con una leyenda que diga contenido no apto para menores. No la lee nadie, y menos cuando arrancamos con sangre. Ahí de pronto no hay efecto contagio, ni siquiera un efecto traumático, ni nada. Sangre, llanto, morbo. Cuando estamos ante muertes violentas accidentales, el morbo fluye como un río que se desborda, y que a nadie se le ocurra decir que no es necesario ahondar en tanta violencia gráfica porque automáticamente surgen los comentarios repetidos que dicen sirve para concientizar. ¿Ah, sí? ¿A quién? Es increíble la cantidad de personas que creen que la letra con sangre entra como si poder ver mucha sangre, mucha violencia, mucho realismo sirviera para que todos aprendieran algo. Siempre en el otro, claro. Es una conducta extraña de superioridad en la que una persona cree que el otro necesita ser concientizado y que eso es motivo más que suficiente para que se abunden detalles lo más gráficos posibles. Pero respecto de esta palabra de 8 letras que comienza con S, siquiera podemos mencionarla en redes sociales sin que los algoritmos nos borren del mapa o nos bajen las publicaciones. ¿Le temen al efecto Werther o es algo de culpa por la exposición permanente a cosas a las que no podemos acceder, a modelos de vida inalcanzables o a oleadas de hate sin control ni nadie a quien reclamarle? Puede ser que no opten por ninguna otra opción más que para evitar demandas, pero es la realidad. No se lo puede ni mencionar. No hay estadísticas confiables del efecto Werther o llamada o contagio, pero sí hay una estadística catastrófica. Los casos aumentan año tras año y ya es la principal causa de muerte violenta. Sí, ya sé que lo dije, pero lo repito para que no se olvide. Entonces, una buena forma de abordarlo es con la seriedad del asunto. ¿Hay una noticia inocultable? Que la noticia se dé junto a un profesional de la salud mental. No es poca cosa, es una recomendación que se da desde la Organización Mundial de la Salud. Este episodio, por ejemplo, lo conversé con mi profesional de cabecera. Por más que tuviera muchas o pocas cosas para aportar, me agarró el ataque ético. Hay criterios que comenzaron a utilizarse en diversos lugares de manera espasmódica, siguiendo esta hoja de ruta expuesta por la Organización Mundial de la Salud. Por un lado, se le pide a los comunicadores que, cuando el hecho es protagonizado por alguien famoso, no se lo coloque como tema central. Primera pregunta, ¿y cómo se hace si ese es el tema central? Sí, es más que obvio cumplir con los requisitos de no dar demasiados detalles de cómo se llevó a cabo ni mostrar imágenes del hecho. Y en esto estaría bueno aplicarlo para todos los casos sangrientos. Pero también está bueno no limitar el causal a un solo factor, cuando son muchos. Ahora, respecto de todos los estudios respaldatorios para estas formas de comunicar, hay un punto muy difícil de abordar. Hay que mostrar todas las herramientas para la prevención. Ok, más allá de un teléfono de contacto para buscar asistencia, que ya expliqué cómo funcionan, los mismos estudios informan que las poblaciones más vulnerables son las que también son vulnerables en materia económica. ¿Cómo las salvamos? ¿Hay un número de teléfono para que dejen de ser pobres y vean el futuro con más entusiasmo? También se menciona como grupo de mayor incidencia a los adolescentes. Con razón. Los medios de comunicación y las noticias se consumen en todas partes, en grandes ciudades con cientos de lugares de atención y en pueblos perdidos en el mapa. ¿A quién van a recurrir los adolescentes? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Hay propuestas concretas en alguna agenda de algún funcionario sobre este tema? No he encontrado más que teléfonos de asistencia y políticas de prevención anticuadas que, a la luz de los resultados, deberían ser, por lo menos, revisadas. Imagino que hablar de este tema es prioritario para muchos padres, hermanos, hijos, amigos. Si vos estás en esta, no necesitas ni cargar con todo el peso de tu angustia en silencio. Lo más difícil de hablar es decir la primera palabra. El resto es como una mochila que comenzás a quitarte y el alivio es inmenso. Incluso si sentís que no tenés nadie con quien hablarlo. Te te juro que está lleno de personas repletas de ganas de escucharte, hablar de lo que quieras hablar, que quieren saber quién sos, qué te pasa, qué sentís y por qué. Si llamás al 135 estando en Buenos Aires o al 0800-345-1435 desde cualquier punto del país, que es gratis, confidencial, y lográs comunicarte, del otro lado hay alguien real. Esto es lo que sugieren las buenas políticas de comunicación y a veces funciona y todos lo repiten en todos lados, pero bueno, acá lo verificamos. Si lográs comunicarte, buenísimo.
Y si no, yo te agrego otro. Acércate a la guardia médica más cercana, no importa cuál. O llama al 911, que al menos te van a contestar porque es una emergencia. Y sí, todo esto es una emergencia.